Bienvenidos y bienvenidas a Lengua Madre, el podcast donde exploraremos el intrigante mundo del psicoanálisis. Nos acompañan en esta travesía el filósofo, psicoanalista y escritor Luciano Lutero y la psicoanalista y escritora Verónica Bucanán. Juntos desentrañarán a lo largo de 27 episodios los misterios de las palabras y su profundo significado en nuestra vida cotidiana. En cada episodio, una letra del abecedario será el puntapié para, a través de una palabra, descubrir términos y conceptos que nos permitirán profundizar en la mente humana. Si sos profesional del campo del psicoanálisis o si sos un curioso o curiosa por aprender más sobre el comportamiento humano, Lengua Madre tiene algo para vos. Sin más preámbulos, comencemos con la palabra que ustedes, querida comunidad, eligieron para inaugurar este podcast. Envidia. Bienvenidos al quinto episodio de Lengua Madre. Hoy con la E, con la letra E, lo que votaron, vos que estás muy pendiente de lo que votan en Instagram los oyentes, votaron la envidia. ¿Qué podemos decir de la envidia, Luciano? En principio, ¿no? Que es un pecado, ¿no? Creo que a diferencia de los celos, que tal vez es más fácil reconocer como un síntoma, ¿no? De los celos podrían decir muy directamente que son una forma de sufrimiento y que incluso, ¿no? Se presenta como un sufrimiento muchas veces sintomático, defensivo. No solamente, ¿no? También tiene algo muy constitutivo. La relación entre hermanos es una relación muchas veces basada en los celos. La pasión fraterna por excelencia, los celos, de hecho es la pasión edípica también, ¿no es cierto? Es propia del complejo de Edipo en la medida en que la rivalidad lleva inevitablemente a los celos, pero la envidia es una pasión pecaminosa, mucho más difícil de confesar, ¿no? Creo que en los análisis muchas veces se termina hablando de algo que se parece a la envidia y finalmente se la llega a reconocer, sobre todo por la dimensión destructiva que tiene, ¿no? Digamos, empecé hablando de los celos un poco porque en el episodio anterior había surgido como desplazamiento de la demanda, ¿no? Hablar de los celos, ¿no? Los celos nos llevan, no sé lo que quiero, ¿no? Llevaba a esa dimensión celosa que tiene en última instancia toda demanda, mientras que en lo que tiene que ver con la envidia, ¿no? Hay algo que tal vez es mucho más primario, mucho más inconfesable, ¿no? Hay una distinción que hace Melanie Klein que a mí me resulta muy atractiva cuando ella diferencia entre, no dice que los celos son una pasión triádica, que siempre hay algún tipo de triangularidad, o que mejor dicho, los celos muestran el carácter triangular del deseo, mientras que la envidia remite a la relación dual, ¿no? Al uno a uno y a esa instancia mucho más hostil en la relación con el otro, y donde el otro se nos presenta muchas veces como alguien que tiene aquello que nosotros suponemos que nos falta. Y eso ya plantea una primera definición de la envidia, ¿no? Creo que la forma más básica de reconocer la envidia, ¿no? Cuando digo básica, no creo que no me equivoco, ¿no? Es una de las formas en que Melanie Klein nombra, ¿no? Una de las emociones básicas, dice. O sea, que son sustanciales en ese sentido, quizás mucho más cercana a ella a la literatura de Shakespeare, ¿no? Digamos, donde la envidia ocupa un lugar muy grande, ¿no? Siempre se están envidiando personajes de Shakespeare. Una idea que plantea Harold Bloom, y de hecho hay un libro muy bueno de René Girard que se llama Los Fuegos de la Envidia, que es todo un estudio sobre los distintos dramas de Shakespeare, ¿no? Mostrando cómo Shakespeare construye el deseo desde la envidia. Es un libro muy bueno ese. Pero decía, ¿no? En última instancia, la definición más básica de la envidia no tiene tanto que ver, como sí ocurre en los celos, con querer tener lo que el otro tiene, ¿no? Sino que en esta definición mínima la envidia es querer que el otro no tenga.
¿no? Que lo cual muestra claramente ahí el carácter como destructivo, y algo que en la dinámica social se, se corrobora muy claramente, ¿no? Cuando, ¿no? Digamos, pensamos en lo que ocurre a veces en ciertas este, este, funciones, ¿cómo decirlo, no? Modos de vínculo. Lo que pasa es que no llegan a ser vínculos, ¿no? Como ciertas producciones, ¿no? De hateos, ¿no? De cuando por ahí a alguien se lo ataca, y muchas veces es por el goce que se le supone, ¿no? Digamos, en la envidia está esa suposición de un goce que tiene que ser atacado, ¿no? Y donde no se trata, en todo caso, de criticar a alguien porque en efecto se tenga algún tipo de distancia o de reparo con lo que esa persona es o representa, sino que justamente por lo que es y representa, en la medida en que se le supone un goce, hay que tratar de atacar ese goce, ¿no? Bueno, eso que decís es central para pensar la envidia, ¿no? Por un lado, me parece quizás que hay algo propio del psicoanálisis, a diferencia por ahí de lo que planteabas de la construcción del deseo en Shakespeare a través de la envidia, ¿no? Me parece que en psicoanálisis hay una disyunción entre deseo y envidia, ¿no? Más bien la construcción de la hipótesis del deseo estaría más ligada al recorrido de los celos, ¿no? Mientras que la envidia se circunscribe como a una situación muy puntual, que es ese querer destruir, ¿no? O querer que el otro no tenga lo que tiene, pero que tiene ese trasfondo que me parece que es muy importante para poder pensarla clínicamente, que es la suposición de que lo que el otro tiene, uno, lo goza, ¿no? Y dos, además, nos priva a quienes estamos envidiando, ¿no? A quienes sentimos envidia, nos priva de eso que posee, ¿no? Como si el hecho, quizás eso es como lo más constitutivo de la envidia y también lo más difícil de aceptar, que es el sentimiento de que lo que el otro tiene, lo tiene porque me lo niega, ¿no? Porque me priva de eso. Porque me lo niega O porque me lo da poco o mal. Sí, o quizás en otros niveles, ¿no? Digamos, porque lo obtuvo malamente, lo obtuvo por medios que no son adecuados, ¿no? Digamos, son desfiguraciones que puede Pero esas son, ir claro, teniendo, ¿no? esos Se son va desfigurando, desplazamientos, ¿no? de lo que tiene me lo niega o me es negado. Como cuando alguien dice, claro, bueno, así cualquiera, ¿no? Si, Claro, qué fácil. seguro, ¿no? Cuando alguien Si ya piensa, tenía el camino allanado o exactamente, con el modo en el que llegó a donde llegó. exacto, ¿no? Creo que ahí lo difícil es poder pensar la envidia. En principio, es muy difícil llegar a hablar de esta dimensión envidiosa en la vida psíquica. Creo que ¿Puedes muy... detenernos un segundo en eso? Porque lo dijiste en el comienzo y me pareció, bueno, lo escuché como con otra dimensión, que es la profunda dificultad que hay para poder reconocer en cada uno de nosotros la envidia. Que no es algo que nos ocurra con otros, no sé, con otras características de connotación negativa, ¿no? Y sin embargo, es algo que me parece que podemos corroborar clínicamente, sin duda, pero que además creo que es sensible en la vida de cada uno, que reconocer ese punto sin introducir argumentaciones, sin amortiguarlo, como si fuese un sentimiento del que solo podemos defendernos, ¿no? Como quien siente envidia solo puede defenderse. Es que creo que en ese punto, ¿no? Digamos, es complicado hablar de la envidia porque la envidia de alguna forma te objeta, ¿no? Como, creo que tiene que ver con que, ¿no? Quien es envidioso o se encuentra en una actitud envidiosa, ¿no? De alguna forma ya vive una especie de autoacusación por el modo en que vive eso. Entonces, por lo general tiende a esconderlo porque, dicho de alguna manera, y por eso también es muy difícil interpretarlo eso, ¿no? Como plantearle a alguien que lo que siente es envidia, ¿no? Porque la sanción de envidia pone a alguien en un lugar como muy...
choto, ¿no? O sea, sos un hijo Sí. de puta, ¿no? O sea, como en definitiva, es como que es una especie de indicación de esos malos, ¿no? Como, Es una de las cosas más ojo, todo difíciles, eso, ¿no? De asimilar del psicoanálisis. Que es eso, ¿no? Sos un hijo de puta, sos choto, eso es malo, y sin embargo eso es algo que nos constituye a todos, ¿no? sí y Incluso no. no, que Y de no. algún modo es algo que nos constituye a todos en el sentido de atravesarlo. No quiero decir que a todo el mundo le pase igual, ni estoy como tendiendo un manto Lo que de trato de decir contemplación. ahí es que sí y no, por el hecho de que, ¿no? En cierta medida, poder despegar a alguien de la atribución que realiza la envidia. Pero digo, sos esto, la envidia te hace sentir las cosas como que vos sos eso y no que tenés un deseo o que estás en una actitud, ¿no? Te permite de antemano tomar distancia y por eso creo que el análisis tiene como primer movimiento para trabajar con la envidia, poder despegar a alguien de su actitud envidiosa para que no lo sienta como algo tan propio de su Mm. ser o que no quede planteado como que su ser es eso, Que alguien pueda ¿no? distinguirse del ser envidioso a estar afectado por un sentimiento de envidia. Exacto. No creo que esa es una distinción Ah, que es bien significativa y que además compromete al modo en que algo se tiene, ¿no? La envidia es una dificultad, ¿no? O una patología del tener, de la dificultad de poder tener algo, ¿no? mm, Donde tener algo, ¿no? Uno podría decir, se deshace en las manos y entonces se convierte en un sentimiento puramente visual, no te orienta hacia lo que tiene el otro, ¿no? Porque es donde diría no se logra inscribir, plantear lo que el tener en uno, ¿no? Se desdobla, se proyecta en el jardín más verde que tiene el vecino, mm. ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta de fondo ahí es, ¿cómo logro tener algo? Pero no tener algo, ya no en la dimensión. Creo que acá tendríamos que hacer una serie de distinciones, ¿no? Porque el psicoanálisis freudiano acostumbra mucho más a pensar la envidia como envidia fálica, o sea, envidia en relación al falo, y entonces todos los objetos que se piensa la envidia están en la vía del tener fálico, Mm. ¿no? Pero hay una dimensión más básica de la envidia que no tiene que ver con ese tener fálico y que tiene que ver con, ya sea, no sé, o tener prestigio, o tener, bueno, un sustituto del falo que podría Claro. ser. Esta distinción que vos proponés me parece que tiene una historia propia en el psicoanálisis que tiene que ver con el, digamos, el tratamiento de la envidia que encontramos en Freud y después el aporte que hace Melanie Klein respecto de la envidia, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que vale la pena, ¿no? Como recuperar esta dimensión compleja y quizás difícil de trabajar hoy, que es la de la envidia del pene en Freud, ¿no? Por un lado, porque para Freud la envidia, creo yo, me parece que no exagero si digo que para Freud la envidia es un afecto propio de las mujeres, ¿no? Creo que para Freud puede haber comparación entre varones, ¿no? Pero que la envidia propiamente dicha es un afecto propio de las mujeres, porque creo que enlaza en la elaboración freudiana, la envidia enlaza la mirada a una falta, ¿no? Y eso es algo propio de lo que Freud desarrolla, es el atravesamiento del complejo de castración para las niñas, ¿no? Sí, Para Freud, el sí. complejo de castración en las niñas tiene que ver con ver y saber qué le falta, ¿no? Y me parece que la envidia, quizás incluso como un afecto efectuado por el complejo de castración, tiene que ver con que ese ver suponga, digamos, otro que sí tiene, ¿no? Entonces vos decías la dificultad para tener, que también tiene que ver con gran parte del sufrimiento de muchas mujeres, ¿no? De esto creo que lo hemos conversado varias veces.
la dificultad para poder tener un trabajo, un desarrollo profesional, un nombre, una posición pública en distintos espacios, ¿no? Para poder, no sé, ir a dar clases sin estar bajo el amparo de otro discurso, ¿no? Para tomar la palabra en un sentido amplio, que me parece que en Freud eso lo podríamos como reconducir a esa dificultad para tener, que es muy específica, que es que la niña ve y sabe que no tiene. Quiero decir, en las niñas hay un encuentro temprano con la experiencia de no tener, mientras que, esto es, me parece una lectura bastante rápida de Freud, para los varones, el no tener es algo que se encuentra luego de un recorrido más largo, ¿no? Y en ese sentido, creo que esa envidia más primaria, que Freud la llama envidia del pene, ¿no? Es una envidia ligada a esa dificultad para tener, porque se enlaza digamos, al odio que genera suponer que otro sí. Y creo que ahí hay dos cuestiones para distinguir. Por un lado, ¿no? La envidia del pene en Freud no es que las niñas quieran tener un pene como el de los varones, ¿no? Sino que está relacionado con un pene que no existe, por decirlo así, porque tiene que ver más bien con el pene de la madre, ¿no? Digamos, simbólicamente con el pene que no obtuvieron de la madre, y que no tiene que ver en el sentido estricto con un pene, sino que es con una validación femenina, que como bien decías vos, no se inscribe simbólicamente y que lleva el problema del complejo madre-niña, que se juega más en lo real que en lo simbólico, ya que no hay en el sentido estricto una afiliación como si la hay por la vía masculina o viril, ¿no? Creo que ese es el núcleo del complejo, ¿no? Y creo que está bien lo que vos indicabas en relación a que la mujer o la niña, ¿no? Queda inicialmente situada como privada. Esto no quiere decir que esa privación no se juegue para el varón después o tardíamente, porque bueno, todos los conflictos de impotencia en el varón tiene que ver con tener y que no funcione, tener y que no salga, ¿no? Tener y que se rompa, en fin, ¿no? Digamos, ahí también el tener está, no es que el varón tiene, la mujer no tiene, ¿no? Como que es mucho más sutil, pero sí es cierto que, ¿no? Digamos, en la envidia fálica tiene que ver para Freud en última instancia, como decíamos antes, con variantes del objeto, mientras que en la perspectiva kleiniana, o variantes del objeto fálico, mientras que en la perspectiva kleiniana la envidia es mucho más vincular y tiene que ver no tanto con qué se tiene, sino con el tener en sí mismo, ¿no? Con el carácter destructivo, independientemente del valor del objeto, ¿no? Con sacárselo al otro, ¿no? Con robárselo al otro, que el otro te lo pueda robar, ¿no? Creo que tiene que ver más bien con la relación dual, como decíamos al principio, no tanto con el carácter mismo del objeto, sino con la dinámica en la que ese objeto se inscribe. Y ahí yo creo ¿no? Que parece un poco persecutoria la teoría de Klein, al menos porque da cuenta de ansiedades persecutorias también, pero hay algo que es interesante, que es que yo creo que se desprende en última instancia de su lectura, al menos una idea simple, ¿no? Que es que para poder tener algo, ¿no? Esto nos envía de vuelta a la cuestión del tener inicial, que para poder tener algo uno tiene, la única forma en la que uno puede tener algo es si lo que tiene en principio no siente que es de otro, ¿no? O que uno tiene algo que por tenerlo uno no lo tiene el otro, ¿no? Fíjate cómo funciona ahí la envidia proyectada, cuando muchas personas por ahí tienen una buena noticia y no lo quieren decir por miedo a que otros, ¿no? Ahí aparece la idea de que si yo lo tengo, otro no lo tiene, ¿no? Entonces, si yo lo tengo y otro no lo tiene, me lo va a destruir. Entonces yo prefiero no decir nada a esas personas que dicen, yo por cábala no cuento nada, no sea cosa que... No, esa es la proyección de la envidia, ¿no? En última instancia, creer que si uno tiene, al tener, uno tiene lo que otro no tiene, que el paso inmediato es, si yo tengo, es porque le saqué al otro, ¿no? Y las distintas formas de jactancia que tiene, ¿no? Yo creo que una de las maneras de poder entrarle a esta cuestión es poder ubicar, ¿no? Volviendo a la pregunta inicial
¿no? De cómo se hace para tener algo, yo creo que el punto central es poder situar que lo que se tiene siempre es poco, ¿no? Siempre lo que tenemos es poco, ¿no? Digamos, creo que el problema es el tener afectado de una pretensión de totalidad, ¿no? Digamos, la única forma en la que uno tiene, ¿no? O que, por decirlo así, la envidia se vuelve avaricia es cuando tiene pretensión de ser más que lo que es, ¿no? Cuando uno tiene la idea de que teniendo lo que tiene lo de uno y lo de otro, por ejemplo, ¿no? Cuando lo que uno tiene algo que en última instancia se excede respecto de lo que podía ser para uno, ¿no? Como cuando decimos a veces esto es demasiado para mí, ¿no? Esto era mucho, ¿no? Diría que sí, que la cuestión es si se quiere tener todo en lugar de algo, ¿no? La aspiración a que tener sea tener todo, ¿no? Eso por un lado. Y después está la otra cuestión, que es que la hipótesis de si yo lo tengo es porque se lo saqué a alguien, quiere decir también que siempre lo que uno tiene es un poco apropiado, ¿no? Lo que uno recibe, lo que pasa es que ahí está la distinción entre el tener porque se lo saqué a alguien y el poder recibir, ¿no? Me parece que la capacidad para poder recibir tiene que ver con poder tener algo. Sí, yo creo que ahí hay matices, ¿no? Me parece que la apropiación o la recepción son cuestiones que van por otra vía, ¿no? Y hay una operación mínima precedente, ¿no? Más específicamente vinculada al tema, a cómo se tiene lo que se tiene, ¿no? De hecho, ese es el título de un libro de uno de los volúmenes de poesía reunida de Diana Vélez y se llama justamente así, ¿no? Tener lo que se tiene, ¿no? Y creo que justamente cambia, ¿no? Y además es tener lo que se tiene alguien que es una gran poeta que tiene toda una obra de poesía, ¿no? O sea, ella no tiene una obra completa, ¿no? Ella tiene lo que tiene, ¿no? Y eso me parece que es una gran distinción, ¿no? Creo que es hasta divertido que no llame al volumen que reúne su poesía obra completa, ¿no? Que quizás querer tener más que lo que efectivamente, de querer tener una obra completa ya es demasiado, ¿no? Ella tiene lo que tiene su poesía, ¿no? Y no es lo mismo el tener inicial, ¿no? O sea, lo que uno tiene además tiene que tenerlo, ¿no? Valga ese redoblamiento, no alcanza a contener, ¿no? Creo que volviendo a la distinción que hacíamos al principio respecto del ser, ¿no? Pensemos en aquellas personas que, por ejemplo, tienen respectos rasgos que los son, por ejemplo, la belleza, ¿no? Hay personas para las cuales tener belleza es un tormento, ¿no? Porque no pueden tener la belleza que tienen, más bien la padecen, ¿no? O, bueno, tener una herencia, ¿no? Tener una familia adinerada que de repente, ¿no? O sea, el paso de poder pasar a tener lo que uno tiene, es un paso de parcialización, que creo que es una de las formas, ¿no? De poder, en este movimiento que vos decías recién del pasaje de la envidia al deseo, ¿no? Como despejar al deseo de su trasfondo envidioso, ¿no? Es ese movimiento de poder tener lo que uno tiene, que es castrador, ¿no? En cierta medida. ¿Por qué digo castración, no? Porque pienso que ¿no? Si bien es un término técnico que tiene múltiples sentidos, creo que una forma simple de pensar eso es que por lo general en las neurosis la castración es algo que es de muy difícil asunción, ¿no? Porque inmediatamente, ¿no? Produce fantasías vinculadas a goce de otros, o sea, digamos, o sea, si yo pierdo esto, ¿no? Digamos, otro lo va a disfrutar, ¿no? Quien dice, bueno, no sé, si yo me separo de esta persona, va a ser feliz con otro, va a estar con otra persona, o otro va, ¿no? Si yo dejo esto, este lugar lo va a ocupar otro, ¿no? Digamos, siempre en la neurosis el problema de la castración no es la castración. Para el neurótico el problema no es la pérdida de goce, sino que es que consubstancialmente o de la mano de esa pérdida, eso se convierte en el goce de otro. O sea, el problema de la neurosis, el problema clínico en el tratamiento de la neurosis es que la castración está supeditada a la suposición del goce del otro, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Digamos, uno podría decir, ahí se reconoce inmediatamente el trasfondo envidioso de la neurosis, ¿no? Siempre va a haber
algún lugar, algún goce que suponer o que andar mirando o fijoneando, ¿no? Donde se juega aquello de lo que nosotros estamos privados. Ahora, ¿no? Volviendo a lo que decía antes, ¿no? Creo que en ese poco que uno tiene, ¿no? Que decir poco no es decir, valga la redundancia, decir, ¿no? Algo mínimo, algo chiquito, ¿no? Decir poco es decir que no es todo, ¿no? Es una forma simple de decir que no es todo, es poco como cuando decimos, ¿no? Es un poco de amor, ¿no? Digamos, dame un poco de amor, dame un poco de algo, ¿no? Un poquito, compartir, ¿no? Digamos, no estamos diciendo una cantidad, un poco es mucho más que una cantidad, ¿no? No es una medida cualitativa la del poco, ¿no? Es simplemente decir que no es todo. Y creo que esto va de la mano de una situación que al menos también discursivamente hoy está muy presente cuando ciertos planteos más yoicos, ¿no? Digamos, buscan proponer que, bueno, ¿no? Tenés que ser más asertivo, más, vos te lo mereces, ¿no? Pedir al universo y el universo te va a dar, ¿no? Como, son todos planteos que pueden parecer un poco locos, pero que muestran cierto daño psíquico en su nivel más básico en relación a esa operación mínima del tener. En efecto, no estoy seguro de que hay una gran dificultad para poder tener, ¿no? Que la envidia se volvió una pasión desenfrenada, ¿no? Creo que en su nivel más básico, ¿no? Funciona de una forma muy exacerbada. Además, decíamos hace un momento, la envidia freudiana, envidia del pene, o envidia orientada por el falo, la envidia kleiniana es una envidia oral, ¿no? En relación a lo que se toma, lo que se saca, lo que se roba, ¿no? Lo que se muerde, lo que se destruye, ¿no? Lo que Y se después devora. se devora, ¿no? La envidia lacaniana, que si queremos agregar, la envidia que es claramente envidia escópica de la mirada, ¿no? Que tiene que ver, las tres se articulan, Sí. ¿no? Me parece que no son distintas dimensiones de un mismo fenómeno, pero decía, está especialmente exacerbada en su nivel más básico, creo yo, ¿no? Que es esta dificultad para tener lo que se tiene, donde aparece cierta huella, ¿no? Vinculada a, ¿no? Cierto menosprecio personal, ¿no? Digamos, o un reforzamiento de tengo que decirme a mí mismo que me lo merezco, ¿no? Porque si no, no me termino de convencer de que lo que tengo lo tengo, ¿no? Inmediatamente siento que estoy absolutamente privado y ya eso va de la mano, me parece, de otra operación, o de un movimiento complementario al de la envidia, ¿no? Que es el, el énfasis, la exacerbación vergonzosa, ¿no? Digamos, envidia y vergüenza son dos caras de la misma moneda, ¿no? Digamos, detrás de la vergüenza suele haber muchos fenómenos envidiosos también, ¿no? A alguien le da vergüenza que se piense que podía llegar a estar interesado en tal cosa, ¿no? Digamos, en lo que tiene que ver la vergüenza como expresión del deseo, ¿no? Digamos, o la vergüenza ajena, ¿no? Que es vergüenza de lo que hace el otro en la medida en que tiene una fuerte dimensión proyectiva. Si yo me viera haciendo eso, entonces sentiría vergüenza, ¿no? Pero claro, como vergüenza ajena se convierte en algo que puede ser criticado, ¿no? Digamos, a la envidia, quiero decir entonces, por lo general, clínicamente, no llegamos, ¿no? Pidiéndole a alguien que confiese que es envidioso, volviendo al principio, ¿no? Que lo que decíamos no se trata de que, porque alguien tiene que confesar que es envidioso, por lo general, ya hasta el tono confesional es muy problemático en el análisis, ¿no? Sino que más bien, por lo general, entramos por otros fenómenos clínicos. La vergüenza suele ser uno privilegiado, ¿no? Sí. Digamos, la vergüenza, ¿no? En la dimensión de deseo, ¿no? Que tiene el deseo que toca fuertemente el cuerpo, cuando alguien se pone moderado, se inhibe, se detiene, no sé, se paranoiquea un poco en la mirada, es porque justamente ahí está la presencia latente de la envidia, ¿no? De la que se habla más bien tangencialmente, y donde creo, como decía recién, que en última instancia la envidia se trata de poder pensar cómo hace alguien no solo para tener algo, sino para tenerlo, ¿no? Como para me acuerdo tener lo que tiene. exacto, como me acuerdo que hablaba con alguien hace unos días, que lo decía mucho mejor que yo, ¿no? Porque esta persona lo decía en relación a algo que le gustaba, ¿no? Decía, no, el problema no es que me guste, ¿no? Es que tengo que poder bancarlo, tengo que poder tolerar que me guste lo que me gusta, ¿no? O sea, con lo que implica eso, ¿no? Como con el conflicto psíquico, ¿no? Que
Porque si algo me gusta, bueno, es una pasión, ¿no? Pero además, si yo me tengo que reconocer, si tiene que gustarme lo que me gusta, ya estamos en otra dimensión. Ahí sí es la dimensión del sujeto psíquico. Me quedo pensando en esto, en esta articulación que proponías recién entre la envidia que recae sobre la mirada, la envidia más oral, y pensaba que se enlaza de algún modo con lo que conversamos en el episodio anterior, cuando hablábamos de la ilusión, ¿no? Me parece que también la envidia se sostiene, o más bien sostiene, ese tipo de funcionamiento que tiene que ver con, diría hoy, estar devorando imágenes, ¿no? Devorando lo que se ve, en lugar de poder tener algo o tener poco que, como vos decís, ya supone atravesar como una posibilidad de la pérdida que no sea tan amenazante como suponer que el otro lo tiene o el otro me lo quiere sacar o yo se lo podría destruir al otro por lo que tiene. Sí, creo que eso es importante plantearlo, ¿no? En la perspectiva clínica, que es la que a nosotros nos interesa, sobre todo para poder recuperar una forma de tratamiento del sujeto envidioso que no sea la de reconducirlo a que se asuma envidioso eventualmente malo, ¿no? Sino que pueda restablecer un conflicto en relación a su propia posición, en relación a lo que le cuesta tener y a lo que le cuesta sentirse digno, ¿no? En última instancia, en la envidia hay una especie de dificultad narcisista, constitutiva, vinculada, ¿no?, a la dignidad de uno como sujeto, ¿no? Digamos, ese tipo de cosas a mí no me pueden pasar, no me pasan, ¿no? Y bueno, por eso creo que la envidia, y creo que en este sentido el libro que mencionaba antes, el de Girard, es como muy claro, ¿no? Muestra cómo la envidia rápidamente lleva a los demás pecados capitales, ¿no? El envidioso se vuelve avaro, el envidioso se vuelve perezoso, el envidioso se vuelve curioso, o sea, es como los pecados capitales son 7, pero en realidad el principal pecado capital es la envidia que lleva a los demás y que por lo general construye vidas frustradas, resentidas, vidas muy dañadas en última instancia, ¿no? Creo que ya en ese sentido ya alguien que se encuentra en ese nivel de empobrecimiento psíquico ya carga con suficiente dolor como para que encima, ¿no?, digamos, uno trate de pensar, devolverle, bueno, es tu envidia, ¿no? Porque sos envidioso, porque quieres destruir las cosas de los demás, ¿no? En realidad. Eso me parece que es fundamental para pensar el tratamiento de la envidia. Sí, para mí lo bien es particular, a diferencia del planteo más kleiniano, que la interpretación kleiniana de la envidia era una interpretación... Usted me quiere destruir. Claro. Por eso. ¿No? Como, usted piensa que yo tengo dentro de mí, claro, ¿no?, esos objetos que usted quiere tomar. Me parece que esto que estás planteando ahora, digamos, vuelve, como que introduce otra dimensión del tratamiento de la envidia, sobre todo porque, como dijiste recién, ¿no?, por la vía que no puede ser otra cosa que culpabilizante, ¿no?, que es decir, usted es envidioso. Sí, moral, usted en me definitiva, envidia, ¿no? Moral. Sí, ¿no? Como... moral y culpabilizante, las dos cosas, ¿no? El punto ahí no es tanto que esté bien o mal que sea moral, sino que es totalmente inoperante para que alguien pueda hacer un trabajo con lo que le pasa, ¿no? Para que alguien pueda hacer ese trabajo de distancia, ¿no?, con el que comenzamos entre el ser envidioso y quedar como pegado a ese yunque que es ser envidioso, y poder ser una persona que eventualmente se ve afectada por un sentimiento de envidia, ¿no? Me parece que esa es la distancia interesante para producir en ese punto. Escúchame, ya vamos a ir cerrando el episodio de hoy, pero no sé si vos querés hacer alguna mención al bebé hoy o... Al bebé envidioso. O si lo dejas pasar. No, tenés razón. No, pobre bebé, ya no. Pobre, le dijimos tantas cosas. Sí, ¿no? Sumarle envidia encima. Esta vez creo que lo vamos a
a dejar descansar y nos vamos a reencontrar en la próxima ocasión. La F. Con la S. Pero todavía no sabemos cuál es la letra que eligieron. Así que a seguir votando, y a mí, quiero así decir esto, me resulta especialmente interesante ver cómo, independientemente de las letras, se va tejiendo como una red conceptual y cierta insistencia, ¿no? Me parece que este hilo en relación a ciertos pasajes, cierto movimiento de la ilusión a la fantasía, de la demanda de objeto a la demanda de imagen, ¿no? Un tipo de amor a otro tipo de amor, ¿no? Como que hay algo ahí que va traspasando los distintos episodios, ¿no? Bueno, una envidia destructiva, una envidia en relación al tener lo que desarrollamos hoy como el tener lo que se tiene, ¿no? Como parece que hay un movimiento ahí que se va definiendo bien, ¿no? Más allá de nuestra intención voluntaria, consciente, ¿no? Que creo que temáticamente va desarrollando, ¿no? Una inquietud, bueno, que en realidad creo que nos excede, creo que nos vamos a tener que enterar qué es lo que nos preocupa de todo esto, a medida que sigan progresando los episodios. Sí. Bueno, espero que ustedes también se vayan enterando a medida que vayan progresando los episodios y nos reencontramos próximamente. Lengua Madre es una producción de Revoluciones Íntimas, la plataforma de contenidos de Letras del Sur. En este podcast de psicoanálisis, cada episodio lanzado todos los viernes se centra en una palabra distinta que nuestra comunidad elige siguiendo el orden del abecedario. A través de estas palabras, invitamos a los oyentes a reflexionar, ofreciendo una mirada única a nuestras experiencias y emociones. Sumate a la escucha y viví la revolución.